Nada, vamos a empezar con súper puntualidad, si os va bien. ¿Se escucha ahora? Vale. Y se escucha. Y más sube el volumen. Pero bueno, eso, empezamos ya. Lo primero, daros las gracias a todas las personas que os habéis conectado. Lo comentábamos justo ahora en el microsegundo que teníamos antes de preparar esta reunión, ¿no? Que parecía que los webinars habían estado muy de moda con la pandemia y que ahora algunos nos resistimos a seguir organizando esto, pero bueno, dado que somos casi 30 personas, lo primero, agradeceros a todas las personas que estáis aquí, porque creo que todas queremos conocer más de estas iniciativas de cicloturismo y también avisaros de que si os parece bien y nos importa, vamos a grabar la sesión, que hay también varias personas que se querían conectar y no podían, así que la subiremos luego a nuestro canal de YouTube. Seguramente lo que hagamos es que mandemos el enlace, que no lo colguemos en público, pero si alguien en algún momento no quiere que se le grabe o lo que sea, pues que se desactive la cámara o se ponga un nombre falso y así, perfecto. Y ya, valga esta introducción, empezamos súper rápido. Eh, Agradeciendo también a los distintos colectivos que están hoy aquí, porque al final desde ecologistas llevamos muchos años y ahora os comentaré con la ecomarcha, pero también compartimos un espectro cicloturista más amplio con varios de los colectivos que están aquí. Y de hecho lo que vemos en las últimas ecomarchas es que mucha gente nos venía, por ejemplo, de Soy Cicloviajera o de Rural Folks o conocían a Biela y Tierra y vimos como una oportunidad de vincularnos estos tres proyectos diferentes que al final consideramos que tenemos en común, pues el viaje colectivo y el arraigo con el territorio. Y es un poco lo que queremos hacer en esta tarde. Entonces no me extiendo mucho más y la idea sería ahora que brevemente, con una pequeña presentación, las distintas experiencias colectivas de viaje en bici, tanto Biela y Tierra como Rural Folks, como Soy Cicloviajera y finalmente la Ecomarcha, expongamos cuatro pinceladas de qué es la ruta, cómo surgió, qué nos trae hasta aquí. Y luego pasaremos también a un preguntas y respuestas y a un debate en el que queremos, pues, por un lado, resolver las dudas que puedan suscitar los distintos proyectos y por otro lado también que incluso pueda servir de debate entre las distintas propuestas. Entonces, nada, si os parece bien, comenzamos con Biela y Tierra, que está aquí Ana acompañándonos. Y sí te diría, Ana, y hago extensible esta petición para el resto de ponentes, que os presentéis diciendo cuál es vuestra vinculación con la bicicleta y cómo empezasteis en esto del cicloturismo. Vale, pues bueno, muchas gracias, Lucas. Yo soy Ana, mi vinculación con la bici es desde que tengo uso de razón, pero sobre todo a partir de los 18 años y de empezar a ir a la uni, ya la bici ha sido mi compañera, vamos, sin duda. Empecé en esto de viajar en bici echándome una mochila a la espalda cuando vivía en República Checa y recorriendo así distintos pueblitos, que es un país muy pequeñito y que se puede recorrer muy bien. Y luego cuando llegué a Zaragoza, de la mano de las hermanas, compañeras, queridas bielas salvajes, pues me descubrieron el mundo de las alforjas y desde ahí pues ya las alforjas y la bici son una extensión de mis piernas y de mi cuerpo. Y de hecho el nombre de Biela y Tierra es un guiño a nuestras compañeras las bielas salvajes que sin duda son nuestras madres, nuestras hermanas y nos acompañan en todos los viajes. Voy a compartir presentación, ¿vale? Voy a ir rapidito para así poder dejar sobre todo espacio a las preguntas del final y al diálogo, que creo que es lo más constructivo. Pero bueno, para daré una pincelada así de lo que es Biela y Tierra, que Biela y Tierra somos una asociación sin ánimo de lucro que nacimos en 2019 con el reto de, bueno, preocupadas por la emergencia climática y por la crisis ecosocial que vivimos. Y nosotras nos ponemos la atención en dos cosas que hacemos los seres humanos todos los días, que es movernos y alimentarnos. Y en función de cómo nos movamos o cómo nos alimentemos, estamos contribuyendo a un tipo de mundo a otro.
Nosotras hemos recorrido a día de hoy pues, más de 8.000 kilómetros y unos 400 pueblos, visitando y visibilizando iniciativas y proyectos rurales que nos dan claves, nos dan alternativas, soluciones a problemas que tenemos como sociedad. De hecho, ahora mismo esta charla la estamos haciendo desde una de nuestras rutas. Ahora mismo estamos en la ruta Biela y Tierra Baleares, pedaleando por la sostenibilidad, en la que queremos mostrar cómo Baleares no es solo sol y playa, o cómo ahora mismo en este caso estamos en Ibiza, ¿no? Ibiza no es solo sol y playa y discotecas, sino que hay muchos proyectos rurales que son pura resistencia frente a la presión urbanística y distintas amenazas que tienen en este territorio insular. Y bueno, Biela y Tierra comenzó, por hacer un poco de contexto, de la mano de mi compañera Edurne y yo, que somos dos ruedas, somos dos las personas, la cara visible, aunque dentro de la asociación somos más de 100 personas. Nosotras estábamos preocupadas por cómo está organizado el sistema agroalimentario industrial. Estamos preocupadas porque si hacemos caso a los datos, nos ponen los pelos de punta. Se nos ponen los pelos de punta saber que un tercio de los alimentos que consumimos a nivel mundial se desperdicia y paralelamente hay 821 millones de personas que pasan hambre todos los años. Y paralelamente a todos estos datos que ya no tienen ni pies ni cabeza, unos 2.000 millones de personas se calcula que tienen problemas de salud debido a dietas desequilibradas. Diabetes, obesidad, problemas con disruptores endocrinos. O se nos ponen los pelos de punta saber que en el Estado español, que tradicionalmente hemos sido un lugar en el que se cultivan legumbres, pues los garbanzos que llegan a nuestros platos recorren de media 7.500 kilómetros y en muchos hogares se están comiendo garbanzos de Canadá, de México, de Turquía. No nos cabe en la cabeza. No nos cabe en la cabeza y queríamos intentar tender puentes entre las zonas urbanas y las zonas rurales, entre donde se produce el alimento, porque al final el 100% de las materias primas que nos alimentan están en los pueblos, entre las zonas urbanas, que el 80% de la población a nivel del Estado español se concentra en las ciudades. ¿Cómo podemos tender esos puentes? Pues para nosotras partimos de la base que aquello que no se conoce no se aprecia y no se valora. ¿Y cómo vamos a hacer esto de ir a conocer estos proyectos? Pues de la mejor manera que se puede hacer, que es yendo en bici. Y allá en el 2019, pues cogimos nuestras bicis, hicimos una primera ruta de casi 3.000 kilómetros, visitando 160 iniciativas, recorremos más o menos el norte de la península. En el 2021, después de la pandemia que nos demostró que pues, el modelo, pues, un cambio de rumbo no solo es necesario, sino que era urgente, volvimos a coger la bici y nos centramos en la provincia de Teruel como gran reivindicadora de un mundo rural vivo, ¿no? Y recorrimos 1.000 kilómetros y todo el mundo, ¿en Teruel qué vais a encontrar en Teruel? Pues recogimos 50 iniciativas visibilizadas, que tanto la primera como la segunda ruta está también, toda la información en nuestra página web, está en nuestra página web y lo recogemos en vídeo. En el 2022, que en verano fue un verano atroz, en el que pues, hubo miles y miles de hectáreas devastadas por los incendios, decidimos junto a las compañeras bomberas y trabajadoras forestales, CERA y el Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional y las Bielas Salvajes, recorrimos dos de las zonas más afectadas en Aragón, la comarca cerca del Moncayo y cerca del incendio de Ateca, y estuvimos entrevistándonos con distintos agentes locales para recoger esos aprendizajes. Y en el 2023 empezamos un nuevo proyecto, porque ya ahí en el 2019, cuando hicimos la primera ruta, dijimos, jo, esto que estamos viviendo es súper potente y ojalá hubiésemos podido vivirlo cuando éramos más jóvenes, ¿no? Y ahí empezamos el proyecto Rural Forks, que tenemos aquí varias Rural Forkers que nos van a contar su experiencia de primera mano. Y empezamos en el 2023. En el 2023 hicimos dos rutas, 30 jóvenes y más de 500 kilómetros recorridos, 30 iniciativas visitadas, una ruta en Castilla y León y otra en Aragón. En el 2024 volvimos a recorrer otra vez Castilla y León y Aragón, esta vez por distintos territorios siempre, recogiendo distintas iniciativas. Esta vez participaron 28 jóvenes, hicimos algo más de 350 kilómetros y 22 iniciativas visibilizadas. Y este verano de 2025 hemos ampliado un poquito y hemos hecho ya 3 rutas, 48 jóvenes, casi 800 kilómetros y 35 iniciativas visibilizadas por Castilla y León, Aragón y Navarra. Y ahora mismo, estos días, de hecho, hoy ha sido el primer día que hemos empezado las entrevistas para la selección de los grupos de jóvenes que recorrerán este verano
Este verano vamos a recorrer Asturias y Aragón otra vez en el mismo formato. Y bueno, por hacer una pincelada de Rural Forks antes de dar paso a Violeta Alegre y Fran, que son las verdaderas protagonistas como Rural Forkers de esta aventura, Rural Forks surgió de la unión de dos asociaciones. Por un lado, Biela y Tierra, que teníamos esa inquietud de poder ofrecer esta experiencia de recorrer lo rural en bici, visitar iniciativas y visitar y visibilizar, porque los jóvenes son los que hacen este trabajo posterior de comunicación, que es un trabajo muy, muy arduo, y si no, ahora os contarán. Y nosotras queríamos que esto lo pudieran hacer los propios jóvenes, pero no sabíamos cómo conseguirlo hacer. Y ahí, en un encuentro de mujeres rurales, en Belorado, un pueblo de la provincia de Burgos, conocimos a Bea y a Laura de Brújula Intercultural, que es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja sobre todo con jóvenes y con proyectos europeos. Y ellas tenían en la cabeza que querían hacer un proyecto de jóvenes en movimiento, pero por zonas rurales, pero les faltaba el objetivo. Era como, ¿pero con qué objetivo? Y cuando pues escucharon lo que hacíamos Viola y Tierra, dijeron, este es el objetivo y ahí, pues bueno, surgió el amor y hasta el día de hoy ya son 4 ediciones de Rural Force con la que haremos este verano. Y voy a dejar de compartir y voy a dar paso a Violeta Fernández Alegre, que son las experiencias. Vale, me presento. Yo soy Violeta y participé en la ruta de Rural Fox Aragón 2023 y mi vinculación con la bici ha sido también desde que tengo uso de razón, pero sobre todo viajar en bici a partir de Rural Fox me marcó y ya con amigos y pareja hemos cicloviajado. Y bueno, os iba a contar primero la fase online de Rural Forks, que sería importante hacer un cronograma para que entre un grupo de 20 personas de Rural Forks podamos organizarnos y acotar delimitar físicamente qué recorrido queremos hacer en 10 días y con alguno de descanso para que seamos capaces todos y que podamos convivir y disfrutarlo realmente. Y también diría que todos nos apuntamos porque teníamos muchas ganas de cicloviajar, pero también porque compartíamos valores. Estos valores podrían ser el compañerismo, porque nos interesa esa convivencia para que el camino sea ameno. También la voluntad y el dinamismo para poder investigar las iniciativas y, por tanto, comprometernos, ya que visitamos iniciativas en el viaje. Y también la sostenibilidad, porque en este caso casi siempre seguíamos una dieta vegetariana de productos locales y encima íbamos en bicicleta, nos movíamos así. Y también apertura e integración, lo he cogido como pilar o valor, porque creo que es importante escuchar y llegar a soluciones colectivas ante imprevistos, que siempre hay imprevistos. Y eso crea amiga en el viaje y une vínculo. Y también, pues pasando a la parte de mecánica básica de bicis, también entramos un poco en detalle sobre el equipo que tenemos que llevar y qué herramientas digitales tendríamos para grabar y narrar la ruta. Eso también todos estamos informados y lo tratamos en la fase online 2 o 3 meses hasta el día de la ruta. Luego también la selección de iniciativas la recopilábamos en un Excel con nombre, descripción, contacto, las webs y era un proceso participativo, es decir, que luego había una votación para ver si eran factibles en ese, acotando el territorio que queríamos ciclar y luego si eran factibles y si eran favoritas en esa votación. Y luego, finalmente, mi parte comentada podría ser algo que considero importante, que realmente nos empezamos a preparar la ruta desde el minuto uno, ya que como que incentivamos las ganas, la energía y también nos crea curiosidad este proyecto que vamos a llevar, que obviamente también es algo personal y esta energía la tenemos que ir creando, alimentando para que cuando los emprendedores de las iniciativas nos vean, sepan que queremos ofrecerles el apoyo y que para que sigan adelante y así pedalear juntos con entusiasmo. Y luego eso, paso a Fran porque le toca hablar de la ruta en sí. Hola, buenas. Yo soy Fran, soy también un Rural Forker de la primera edición del 2023 de la Ruta de Aragón.
Soy de Teruel, de un pueblo, Villar Quemado, y bueno, mi conexión con la bici es desde los 5 o 6 años yendo al colegio todos los días en bicicleta. Y con el viaje en bicicleta, pues yendo con 16 años a los pueblos de al lado, visitando a mis amigos, aunque realmente, aparte de pequeños viajes por España, cuando cambió mi vida gracias al viaje en bicicleta fue cuando decidí ir a Alemania en bici y también cambió mi visión de cómo aprender idiomas y cómo conectar con la gente, ¿no? Y bueno, también para mí de eso va Rural Forks, aparte de que, bueno, en la ruta, pues quiero comentaros alguna cosa logística, ¿no? Y que nos dividíamos en grupos, al ser en subgrupos, al ser 20 personas, casi 20 personas en total, pues nos dividíamos en 3 grupos para ciclar más, con más seguridad. Luego hacíamos unos 40 kilómetros de media diarios, más o menos, dependiendo del día y las iniciativas a visitar o de los pueblos en los que íbamos a pasar. Y, y bueno, el objetivo también era pasar por zonas despobladas, ¿no? También teníamos un apoyo logístico que era muy importante con todos los utensilios para la cocina y demás, para preparar la comida. Y bueno, a la hora de dormir dependía mucho de qué posibilidades teníamos con la iniciativa y el pueblo a visitar, ¿no? Algunas iniciativas sí que podían darnos alojamiento y otras no, pero eran los pueblos las que nos ayudaban y tal. A veces las situaciones eran más precarias que otras, pero eso forma parte de la aventura y la experiencia. Y bueno, aparte de la ruta, pues quiero comentar cómo era ese contacto, ¿no? Y ese grupo. Aparte de todos los valores que compartíamos, como ha dicho Violeta, pues también son los buenos momentos y también los malos, que más que malos yo quiero decir difíciles, ¿no? Los que ayudan a cohesionar el grupo. Y, por ejemplo, me acuerdo de anécdotas como pues perdernos y no saber por dónde seguía la ruta o, bueno, personas que les costaba un poco más, ¿no? Y tenían más dificultad a la hora de los días de ruta en las que había más pendientes, pero son esos ánimos de los otros compañeros y ese apoyo el que hace que el grupo al final consiga su objetivo en conjunto y esos momentos luego los recordemos con mucho cariño y nos ayude a crecer. Luego también era muy importante el contacto con la gente de los pueblos, que incluso hacían reuniones para charlas, para compartir cómo era, aparte de las iniciativas. Y luego, a la hora de visitar las iniciativas, por supuesto, teníamos mucho contacto con ellas para poder desarrollar la comunicación, que se va a explicar después, pero también había aparte de esa parte más profesional, ¿no? También había mucho contacto a nivel humano, ¿no? De compartir otros tipos de experiencias, de compartir el cómo habían llegado a esa vida, ¿no? Y era en general muy enriquecedor y además se formaba vínculo en el cual llegábamos pues, compartir más allá de eso, de lo profesional. Así que os dejo con Alegre, que va a contar la parte de comunicación. Un placer. Pues bueno, eso, mi nombre es Alegre, mi vinculación con la bici, como vivo en Valencia y es muy llano, pues son mis piernas básicamente. Y también Rural Forks me abrió la puerta a los cicloviajes y ha abierto una puerta pues preciosa, ¿no? De conocer mundo. Como han comentado los compis, el grupo era súper importante, la logística, pero en Rural Forks también notaban esta misión y responsabilidad al grupo de jóvenes, que era comunicar el viaje y las propuestas que visitábamos. Entonces nos dividimos en diferentes grupos para comunicarlo de diferentes maneras, cada una encontrando en qué versión le gustaba más, si era más de audio, porque había un podcast, otra más visual o de web para escribir, que eran blogs y infografías, y otra más cotidiana, que era a través de las redes sociales. Entonces, en estos grupos, pues también después de pedalear y de visitar las iniciativas, teníamos que juntarnos para encontrar la manera de comunicarlo. Y ahí también nos daban una responsabilidad, pero también para mí fue súper importante porque así asimilábamos mucho mejor la información, los paisajes por donde pasábamos,
pues escuchabas con mucha atención porque tenías esa responsabilidad de encontrar las palabras para dar a conocer todo el valor y todo el esfuerzo que nos estaban transmitiendo las personas que visitábamos. Entonces, pues eso me ayudó, yo flipaba porque yo le decía a Ana y Edurne, pero cómo se acuerdan de por todos los sitios por los que pasan? Si han estado en un montón de sitios. Y ella me dice, ya verás que cuando hagas la comunicación, luego te vas a acordar, porque vas a estar escribiéndolo y vas a integrarlo mucho mejor. Y efectivamente, ahora alucino porque digo, yo me acuerdo perfectamente de todos los pueblos y de toda la ruta que hicimos gracias a que hicimos como este ejercicio, ¿no? Entonces es un poder realmente y es súper guay también poder tener ese archivo de poder consultarlo o enseñarle o que a veces quieres comentar una iniciativa y le dices, espérate, es que tengo el vídeo, es que tengo el blog, te lo podemos contar con más detalle. Y a nivel grupal, pues también era muy guay esos momentos en los que se iba viendo cómo el grupo nos juntábamos y comentábamos cómo los miedos a lo largo del día, hacíamos a veces evaluaciones y entonces veíamos como esos miedos que teníamos al principio de ¿sabré comunicarlo o no sabré? ¿O podré subir las cuestas o no podré? Pues al final también en ese ejercicio diario de juntarnos, de comentar con el grupo cómo lo habíamos visto, qué habíamos percibido también cómo habíamos pasado la ruta y qué habíamos percibido en las iniciativas, pues también se iban diluyendo pues esos miedos que teníamos al principio de la ruta y resultó siendo pues, bueno, súper nutritivo en muchos sentidos, ¿no? Así que yo creo que muchas personas afortunadas que hemos podido estar en Rural Forks y ahora la selección de la nueva ruta serán más afortunadas, pero en sí nos han enseñado a movernos de una manera, a escuchar y también darnos ese poder de comunicar lo que visitamos y por dónde pasamos y poder sembrar esa semilla más allá. Así que muchas gracias y no sé si querían seguir. Sí, nada, muchísimas gracias, Alegre, Fran, Violeta y Ana también. Y daríamos paso rápidamente a Iría y si os parece, pues pasamos a las preguntas después. Que personalmente tengo que decir que con Iría no nos conocemos personalmente, creo, pero pues, es que en la Ecomarcha flipamos con la cantidad de mujeres que vienen de Soy Cicloviajeras, con lo cual Ostras. estaba súper deseando conocer la iniciativa de Soy Cicloviajeras de tu mano, así que nada, encantado de escucharte. Bueno, hola a todos los presentes. Gracias, Lucas, por esta invitación. Enhorabuena, Ana y Edurne, por las iniciativas y vosotros, chicos. La verdad es que es una envidia escuchar, porque yo empecé a viajar hace 12 años en bici, ya soy como de otra generación, y pienso que hubiese sido de mí. O sea, a mí viajar en bici me cambió la vida y pienso ¿qué hubiese sido de mí si hubiese llegado a los viajes en bici pues a vuestra edad, ¿no? Con 20 o muchísimo más joven de la edad a la que llegué. Em, es curioso y me genera como mucho envidia, ¿no? El decir, mira qué bien que empiezan tan temprano. Bueno, pues yo me llamo Iria, mi conexión con la bicicleta viene del ciclismo urbano, o sea, yo llego a los viajes en bici a través de el uso de la bicicleta, un poco como han dicho aquí, ¿no? Como medio de transporte, un poco con esa reivindicación también, pues formando parte de las masas críticas, de esos espacios colectivos de autorreparación, bueno, de esos espacios que conocemos que existen en muchas ciudades y viviendo fuera, pues también siempre vinculada a esos espacios, ¿no? Al final generas esas amistades a través de ese elemento que quieres tanto y te gusta tanto y que te da tanta personalidad que es la bicicleta, ¿no? Yo empecé a viajar en bici de casualidad, o sea, hay un momento que yo vivía en Sudamérica y se me plantea hacer un viaje y quien era pues mi compañero en ese momento me plantea que el viaje lo hagamos en bici. Yo en ese momento no tenía ni idea de que se podía viajar en bicicleta.
Y la verdad que fue o sea, un flechazo y un enamoramiento y fue algo fascinante. O sea, tanto es así que no he dejado de hacerlo y hoy en día me dedico profesionalmente a los viajes en bici y he hecho del cicloturismo y de los viajes en bici pues mi vida y mi pasión y todo eso. Entonces empiezo un viaje en bici que se hace muy largo porque al final fue como un vagabundeo. Yo digo que fue un vagabundeo porque pues así ir visitando y conociendo con esa libertad de movimiento, ¿no? Los que estamos aquí, que pues me imagino que viajamos en bici, sabemos lo que es llevar todo en las alforjas y tener esa independencia. Y en ese viaje que yo empiezo a compartir en redes sociales es donde surge la idea de abrir un espacio online, o sea, estoy hablando del 2017, abrir algo en Facebook, un grupo en Facebook, pues simplemente para mujeres, porque los espacios mixtos pues estaban más copados por la información masculina o cuando nosotras preguntábamos algo más nuestro pues quedaba sin responder y bueno, y teníamos otras dudas de viajar en bici que no pasaban por cuántos kilómetros haces, qué potencia llevas en la bicicleta, cuánto cargas, ¿no? Y este tipo de cosas. Y se me ocurrió junto con una amiga con la que estaba viajando en ese momento, que yo estaba incitando a viajar, o sea, em, conozco a una chica en Bariloche, en Argentina, y de esto de, ay, me encantaría viajar en bici, pues dices, tienes 2 semanas, en 2 semanas montamos la bicicleta, conseguimos unas alforjas y te vienes conmigo 2 semanas más y que ese sea como tu inicio o tu bautismo o lo que sea que llamamos. Y con ella surgió esta idea, ¿no? ¿Y cómo la llamamos? Pues, ¿y cómo lo podemos llamar? Pues no sé, si nosotras somos cicloviajeras, pues soy cicloviajera. No le dimos muchas vueltas. Yo en ese momento ya conocía a otras chicas que viajaban en bici, eh, que estaban haciendo viajes de largo recorrido, entonces les hice saber de este espacio y eso empezó como a correrse la bola un poco y empezó a generar pues mucho movimiento online en un grupo privado. Y, y nada, y ahí pues surgían preguntas, dudas, como mi inicio, o yo ya estoy viajando, mirar esta ruta, compartíamos fotos, ¿no? Era un poco ese espacio inspiracional. Yo termino el viaje, me vuelvo a España y al llegar a España empiezo a participar en esos espacios de femeninos, feministas, de ciclismo, ¿no? Pues había los encuentros de mujeres ciclistas, luego parte del Congreso de la Bicicleta de la Ciudad de Conbici, pues se formaban también esos espacios donde nosotras conocía pues a las bielas salvajes, a las cíclicas en Barcelona, ¿no? Nos íbamos conociendo las que pues teníamos un interés, militábamos un poco, ¿no? En esa acción de conseguir que más mujeres se subiesen a la bicicleta en diferentes formatos, ya sea el urbano, ya sea en talleres de ciclomecánica, ya sea en viajes en bici. Y en un calentón, porque fue así un poco un calentón, ¿no? Pues dijeron, pues tanto online, habría que hacer una quedada para verse. Y yo dije, ¿queréis quedada? Pues vamos a hacer una cosa. Y entonces organizamos el primer encuentro anual de la comunidad en el 2019 en Teruel. Ahí Francisco Fran justo dijo, soy de un pueblo de Teruel, pues a mí me dijeron, ¿cómo organizas un encuentro en Teruel si no va a ir nadie? ¿A Teruel quién va a ir? Pues con una convocatoria online a través de redes sociales y del Facebook aparecieron 52 mujeres con sus alforjas, con su bicicleta y bueno, fue como no sé, como la manifestación un poco real de lo que estaba ocurriendo en la parte online, ¿no? Y bueno, y ese fue el inicio y a raíz de ahí, pues ya un poco, pues eso, 9 años, un encuentro anual todos los años, ha ido mutando en actividades y en energía, ¿no? A través de los años, porque al final es un proyecto vivo que depende de personas y las personas, pues, hacemos lo que podemos, entonces, bueno, pues va mutando un poco, pero
Eso fue en el 2019, con la pandemia que nos cerraron y no podíamos movernos mucho, la bicicleta se convirtió en un vehículo perfecto, ¿no? Para disfrutar de ese aire libre y poder disfrutar, pues eso, un poco de los espacios en la naturaleza, y se me ocurrió pues crear también unos viajes iniciáticos para que mujeres a las que les falta ese empujón porque no tienen a nadie que les rodee, que viajen en bici, porque se sienten un poco apabulladas de tanta información que llevo las alforjas, que no, la bici, la mecánica, el material, la ropa, ¿no? Todo ese desconocimiento, pues se me ocurrió que acompañar a 5 mujeres en un viaje durante 4 días era una buena manera de, eh, vulgarmente decir, dar una buena patada en el culo para accionar, ¿no? Y entonces, pues llevo 6 años con los campus, más de 52 mujeres iniciadas y todas felices y viajando en bici. Qué guay, Iria. Pues nada, muchísimas gracias. Hago yo una pequeña presentación de la ecomarcha y pasamos, si os parece, al turno de preguntas y respuestas. Confirmarme que veis bien la presentación. Sí. Vale, perfecto. Pues nada, yo os voy a hablar de la ecomarcha, que es la ruta, nosotros la llamamos como ciclo ecologista, porque vincula dos aspectos claves de ecologistas en acción. Por un lado, el activismo, la parte ecologista de Ecologistas en Acción, que para quien no la conozca es una confederación de grupos locales y federaciones territoriales que defienden el medio ambiente y tal, y está bastante implantado en el territorio. Y por otro lado, la bicicleta, porque también era como una forma de reivindicar el viajar despacio y conectarnos con el territorio de una manera más lenta, ¿no? Entonces, nada, lo primero que os voy a decir es que yo con esto me siento también súper impostor porque yo soy el último que ha llegado prácticamente a la ecomarcha y de hecho llevo 3 años vinculado aquí y habrá gente en el público que sepa mucho mejor que yo de qué va esto, así que luego también si por lo que sea la cago en algún dato, sentiros libre para al final en las preguntas y respuestas corregirme cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, lo que os comentaba un poco de esto de marcha cicloecologista que surge en el 2012 con la ruta Vive el Ebro y también un poco de la reflexión colectiva en la Asamblea de Ecologistas que cada año se hace en el Puente de la Inmaculada, pues en 2011, como que el grupo de cambio climático se puso a pensar que querían hacer una ruta que fuera itinerante, que fuera digamos, pisando territorio, se baraja la posibilidad de hacerla a pie, pero al final se decide que la bicicleta era el medio óptimo que te permite, por un lado, viajar y recorrer, pues como comentaba Violeta, en torno a 40 kilómetros, 50, 30, dependiendo de la etapa, de forma bien, cosa que andando no podríamos llegar a tanto. Y por otro lado, te mantiene ese nivel lento que te permite pisar, o en este caso rodar, el territorio, ¿no? Y plantearon en este viaje un recorrido de 3 semanas por aquel entonces en torno al río Ebro, empezando desde el inicio, como veis aquí en la foto de más a la izquierda, hasta acabar en la desembocadura del Ebro. Y se congregan en esta primera ecomarcha, pues en torno a 300 personas. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues que la ecomarcha se ha ido repitiendo cada año y también basándose en la premisa de cada año elegir un lema, elegir una temática y centrarnos en una lucha territorial en la que los grupos de ecologistas en acción pues estén implicados en ese momento, ¿no? Pues en el caso de el 2014, por ejemplo, fue la lucha contra el fracking, que en aquel momento pues estaba muy vigente. En el caso, se me viene a la mente 2023, que fue justo cuando yo empecé, que reivindicamos la movilidad sostenible, hicimos un recorrido desde Valladolid hasta Baracaldo y siempre en verano, hasta hace 2 años de hecho, en verano se solía hacer la segunda quincena de julio, que realmente decimos se suele hacer y se puede hacer tanto las 2 semanas como días sueltos o etapas sueltas.
Pero desde entonces, desde primavera de 2024, estamos haciendo tanto ecomarcha de primavera como ecomarcha de verano. ¿Por qué? Pues creo que un poco viendo también, y creo que el resto de compañeras coincidiréis conmigo, o quizás diferiréis, pero al menos nosotros lo que veíamos es que había muchísimas ganas de cicloturismo y muchísimas ganas de montar en bici y montar en bici de forma colectiva. Entonces ahí veíamos una oportunidad, sobre todo también eh, para dar cabida a más gente, pero por otro lado también el cambio climático, que fue lo que nos llevó a hacer la primera ecomarcha, por así decirlo, también nos llevó a hacer la ecomarcha de primavera. ¿Por qué? Porque como os comentaba, cada año se hace la ecomarcha en un territorio a través de la colaboración de los grupos locales de ecologistas de Nación. ¿Qué pasa? Pues que, por ejemplo, esta ecomarcha de primavera de 2024, que la hicimos en el Guadalquivir, pues no sé si todo el mundo aquí, supongo que sí, conoceréis Sevilla, que es desde donde yo os hablo ahora. Pero Sevilla, un 28 de julio, aquí no se puede pedalear. No se puede pedalear y os doy fe porque este verano no he cogido la bici aquí. Entonces eso también nos empuja un poco a hacer estas ecomarchas de primavera, un poco con la mirada en territorios del sur y territorios más calurosos en primavera y territorios más norteños en el verano. Y diréis, pero bueno, me estás contando la milonga, qué es realmente la ecomarcha y cómo funciona, ¿no? Y cuando pensaba esto justamente hace un rato, pensaba es que en realidad la ecomarcha es, plan, os puedo decir toda la parte técnica y os la voy a decir efectivamente, pero realmente la ecomarcha es lo que veis aquí delante, es la gente. ¿Por qué digo esto? Porque creo que algo que nos une a todas las experiencias que estamos aquí y que realmente es un hecho diferencial con el día a día de la bicicleta, que varias personas podamos incluso tener, eh, es que es algo colectivo y que cuando la vida en general nos empuja a un ritmo acelerado de la vida y a cada vez ser más individualistas, la ecomarcha lo que plantea y las otras experiencias de hecho que habéis mostrado, lo que plantean es una colectividad. Entonces, por eso decía que la ecomarcha es la gente y realmente es así, porque para que os hagáis una idea, la ecomarcha desde que se empieza tempranito, se suele salir en torno a las 8:30, 9 de la mañana y se empieza cargando la furgoneta. Llevamos una furgoneta de apoyo, pero la furgoneta de apoyo se carga entre todas las personas que van a hacer la ruta. A la vez, hay un grupo de personas que está limpiando el pabellón y dejándolo recogido porque nos ceden pabellones para que podamos dormir por la noche. Y a la vez, nada más que salimos, se divide en distintas funciones el pelotón. Por un lado tenemos la persona o personas que guían, las personas que indican cruces, las personas que se quedan en los cruces y ponen pegatinas para que la ruta pueda seguir y finalmente eh, también una bici escoba que es la que se encarga de si hay cualquier tipo de fallo mecánico, si hay que ayudar con un pinchazo, si hay que hacer cualquier tipo de reparación o simplemente hay que apoyar a alguien que se haya quedado más atrás, pues este grupo de personas van recogiendo como una escoba a, a la gente. Entonces, por eso os comentaba que la ecomarcha la hacen las personas en la circulación, pero también lo hacen en la implicación con los grupos locales y el activismo, que era la otra pata que os comentaba de la ecomarcha. ¿Por qué? Porque al final eh, vincular a estos grupos locales que en el día a día, seamos sinceros, se ven bastante solos con un grupo de 100 personas, pues es bastante útil. Y os pongo un caso de que nos pasó este verano y que realmente yo creo que es paradigmático de lo que se puede hacer con una actividad como esta. Llegamos a un pueblo de cerca de Girona, donde la plataforma está en contra de la construcción de la ciudad deportiva del Girona Fútbol Club, que justamente va a ser una ciudad deportiva en un entorno agrario de los pocos que quedan ya en una zona de polígonos de Girona, y eran 4 vecinos. Cuando esos 4 vecinos se vieron llegar a 100 personas y tenían preparado 1.000 folletos para buzonear, fliparon en colores porque imaginaros, 1.000 folletos entre 100 personas, a 10 folletos por persona, buzoneamos el pueblo en 10 minutos. Entonces son cosas súper útiles que luego en el territorio, si las planteamos bien, porque también está la cosa de que también la tenemos que plantear nosotros bien desde ecologistas y con los grupos locales, pues pueden ser súper útiles. Entonces, en ese sentido, vemos que
la ecomarcha consigue combinar tanto una circulación, conocimiento del territorio y al final, seamos sinceros, no deja de ser una, y es una palabra que está saliendo mucho, de viajar y de conocer el territorio con una pata de activismo y de implicación sobre estos territorios que conocen, ¿no? Que también lo vemos desde la perspectiva, o se puede ver desde la perspectiva de en este contexto, y lo hablábamos antes con Ana por el proyecto que están desarrollando ahora en Baleares, ¿no? En un contexto en el que el turismo per se es tan depredador, alternativas como esta quizás puedan ser una opción de un turismo más vinculado al territorio y de una forma más respetuosa. Y ya, para no extenderme más, eh, Paddy, por favor, silénciate. Gracias. Nada, os digo súper breve, ¿qué nos traemos entre manos este 2026? Que es, tenemos la Ecomarcha de Primavera, que justo hemos lanzado inscripciones y que se acaban al final de esta semana. Y aprovecho que vi antes, ahora no sé si está, pero antes vi que estaba conectada Andrea y ha diseñado este pedazo de cartel que es maravilloso y le doy las gracias. Eh, pero eso, como que este año, pues por un lado, volvemos al sur en primavera, vamos a Extremadura a pedalear entre dehesas y caminos rurales, justamente para vincularnos y acercarnos a esos territorios y pueblos rurales. También ahí creo que es una reflexión para nosotros que vemos como mm, la diferencia total del verano pasado en la que íbamos a pueblos quizás más grandes en Cataluña, ahora en Extremadura, que llamas directamente al alcalde y te dicen que sí, a que vengan 100 personas a dormir en un pabellón, creo que es maravilloso y también muestra la importancia de cómo esta ruta también puede revitalizar ciertos pueblos. Y finalmente, en verano, pues pedalearemos por los incendios del norte de la península del verano pasado, que ya nos gustaría no tener que pedalear por esos entornos tan devastados, pero creemos que también es una manera de acercarnos a esos territorios, en este caso entre León, Galicia y Asturias. Y quiero acabar, y ya os doy muchas gracias por la atención y pasamos a la reflexión colectiva con este reel de Instagram que subíamos ayer, que creo que realmente pone te unes a la ecomarcha, pero podría ser a cualquiera de las iniciativas que se han presentado hoy aquí en este webinar, que es te unes a la ecomarcha o te unes a Biela y Tierra o te unes a Rural Folk o te unes a Soy Cicloviajera y descubres cómo cambian las cosas pedaleando. Porque al final creo que, y me repito mucho, disculparme, pero creo que eso, que justamente los 4 proyectos que estamos aquí, eh, lo que dan es un poco de esperanza en un contexto de desesperación y, ¿por qué no? También nos invita a pasárnoslo bien y a poder protestar pasándolo bien. Así que ya está. Me quedo en esta y no sé si desde el público tenéis alguna pregunta. Si queréis, dejamos un par de minutitos para que lo penséis. Yo sí que os quería lanzar una primera pregunta a Ana y Iria específicamente, a ver cómo lo veis, también por curiosidad, y por que creo que los más jóvenes quizás no tenemos tanta perspectiva, ¿no? Pero ¿cómo veis que haya cambiado el cicloturismo en los últimos años? Porque incluso habéis hecho referencia a muchos colectivos que existen o que existían y hacia dónde creéis también que van. Esa sería mi pregunta. Bueno, eh, es una pregunta un poco tricky, Lucas? Pero bueno, yo diría, mi perspectiva es que a nivel de movimientos sociales estamos en general, no solo con movimientos ciclistas o cicloturistas, estamos en un momento un poco complejo. Siempre ha habido un poco de subidas y bajadas, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva de Bielas Salvajes, sé que ha habido unos años un poco más bajitos y ahora hay un empujón de sangre nueva muy esperanzadora. Cuando en general nos juntamos así en círculos en los que se comparte pues este amor por la bici y entender la bici como una herramienta de transformación social, sí que es verdad que muchas veces, bueno, pues surge esa preocupación igual de falta de relevo generacional, ¿no?
Pero yo, ¿qué voy a decir? Si cada año recibimos más de 100 solicitudes, candidaturas para participar en Rural Forks y luego me paso el verano compartiendo con gente de entre 18 y 30 años, con unas ganas brutales de pedalear el mundo, de compartir estas inquietudes. Igual mi perspectiva está un poco sesgada, pero yo veo que hay fuerza, que el cicloturismo es cada vez una herramienta más potente. Y también desde Biela y Tierra, el año pasado estuvimos involucradas en un proyecto a nivel estatal que precisamente se buscaba eso que has comentado tú, Lucas, ¿no? Como el cicloturismo como una manera de acercarnos al turismo de manera desestacionalizada y desmasificada, ¿no? De cambiar ese modelo de turismo que se ha vendido un poco el Estado español. Ese proyecto es Pedal Spain, estuvimos haciendo talleres participativos por mogollón de sitios y recogiendo pues casi, pues estuvimos con más de 500 personas, hicimos 50 entrevistas en profundidad y desde la experiencia de Biela y Tierra y del trabajo que vamos haciendo, yo veo no solo presente, sino futuro y creo que es una herramienta que cada vez más personas apuestan por ella. Que esto lo he hablado con muchas personas y tienen una opinión completamente distinta, pero eso es desde nuestra experiencia, digamos. Y no sé, Iria, ¿cómo lo ves tú? Yo estoy de acuerdo con lo que comentas. Hay una realidad que creo que estamos en un momento dulce, ¿no? Del cicloturismo a nivel de actividad. Em, que posiblemente, o sea, me acuerdo hace unos años o incluso antes, igual aquí hay gente que lleva muchos más años viajando en bici, donde el que viajaba en bici era un hippie fuera del sistema, ¿no? Y ahora la versión es más un aventurero, deportista, porque, o sea, es como que hay otra mirada hacia quien viaja en bici, pese a que hay mucha gente todavía que le suena a algo rarísimo, sí que es verdad que cada vez está más popularizado y se accede más a material de cualquier tipo, equipación, ¿no? Hay como millones de opciones para hacerte. Antes tenías unas alforjas, un tipo de bici y con eso tirabas, daba igual que fuese asfalto, tierra, monte, ¿no? O sea, daba igual. Y ahora es, depende de tu disciplina y a lo que te dediques, ¿sabes? Lo que más te guste, pues puedes hacer y montar. Creo que hay una versión del cicloturismo que viene muy imperante, que coincide un poco con esta mirada de la sociedad hoy en día, que es lo individual, la velocidad, cuanto más rápido, más recorrido, no me paro, ¿no? Todo eso que creo que va un poco en contra, a lo mejor, de toda esta otra filosofía que es cuanto menos kilómetros mejor, cuanto más me entretenga mejor, cuanto más, ¿no? O sea, como que entonces, yo sí creo que ha cambiado y hay como versatilidad dentro ¿no? de la palabra, o sea, cicloturismo ahora, ¿no? Implica muchas formas de viajar. Vale, no sé si alguien de la gente que estáis conectadas, si queréis hacer cualquier pregunta, abajo veis que tenéis un corazoncito que pone reaccionar y le podéis dar a levantar la mano. O si no, lo mismo, igual por el chat. Yo sí que antes de que se adelante nadie, sí que os voy a lanzar también, Violeta, Alegre y Fran, una pregunta a vosotras específicamente, porque me gustaba mucho cuando lo explicabais y de hecho ahora lo explicaba Ana, como que también faltan jóvenes en esto, como ¿qué le diríais a una persona joven específicamente puede ser, pero en general, ¿qué le diríais a una persona que se quiere iniciar en el cicloturismo que hiciera en primer lugar? ¿O cuáles creéis que deberían de ser los pasos esenciales después de vuestra experiencia? Yo creo que, o sea, todas las propuestas hablan un poco de que gracias al grupo, pues superas un poco los miedos y vas comentando y es como el empujón que necesitas.
Y bueno, como afortunadas somos ahora de que hay muchas propuestas que utilizan la bicicleta, ¿no? Como para conocer el territorio, para identificarlo, para, pues bueno, para conocer otra gente, para juntarse entre mujeres o para diferentes motivos. Entonces, como que guay que si tienes ese interés, le diría como búscate un grupo de un tema que te guste, que seguro que hay algún, o una persona, aunque sea, y ir acompañada te va a ayudar mucho, porque yo no hubiera subido las cuestas porque yo soy de llano, si no fuera por mi grupo y por mi compa que me puso una música y me dijo, Alegre, tranquila, y venga, dale, tú ahí, molinillo, poco a poco que vas a subir. Y se lo agradezco un montón y fue muy guay. Y sé que sin ese empuje, pues hubiera estado yo con mis demonios, a lo mejor diciendo, madre mía, el cicloturismo. Y gracias a que luego lo poníamos en común todo el mundo, ¿sabes? Todo el grupo, pues era mucho más liviano. Entonces, muy guay que haya propuestas grupales con la bici, así que gracias a todas, porque es como una puerta que están dejando abierta a todo el mundo que tenga interés, jóvenes también. Bueno, pues A sus grupos, exacto, sus viajes. No sé, yo creo que lo que diría para empezar es que hay muchas personas jóvenes que tienen miedos de dónde van a dormir, porque realmente voy a cicloviajar, ya verás si esta cuesta tiene mucha pendiente, no la voy a sacar, me voy a perder. Creo que hay miedos, pero hay mucha curiosidad. Entonces es tema de encontrar, como dice Alegre, o un colectivo o una persona de confianza con la que puedas hacer tu primer viaje. También ver qué tal te viste en un viaje o si hiciste una ruta con un familiar. He hecho 40 kilómetros máximo con mi padre o yo qué sé. Y entonces ahí te ves qué limitaciones o si la meteorología te afecta. O sea, sobre todo también un trabajo introspectivo de tus necesidades y que luego, aún así, darte cuenta de que en cualquier viaje, sea cicloturismo o cicloviaje o no, pues puedes tener imprevistos, pero y también aprender de mecánica básica, creo que es fundamental ir equipada con las cubiertas y bueno, también revisar las cubiertas porque creo que mucha gente tiene problemas con las cubiertas y las cámaras tenerlas ahí pendientes. O sea, es verdad que hay gente que es muy imprudente como yo o le encantan las cuestas, pero creo que lo mejor es ir con una persona pues de confianza que contrarreste tus debilidades. Y sobre todo encontrar referencias antes de aventurarte, por así decirlo. Vale, no sé si Fran quieres añadir algo, si no, John, vi que antes tenías el micrófono activado, no sé si quieres preguntar algo o estabas a punto de preguntarlo. Espera, que te reactivo el audio. Te tienes que reactivar el audio. Ahora. Ahora, vale, pues buenas tardes, saludaros un poco porque pues es la primera vez que me conecto con vosotros. Lo he hecho a través del grupo Sagarra, que es un grupo ecologista de Basauri, del cual pues soy socio. Y por otro lado, pues me ha interesado conoceros un poquito y ver por dónde respiráis, porque yo pertenezco a la cooperativa Goyener, es una cooperativa energética sin ánimo de lucro, y nosotros llevamos ya 3 años también promocionando una salida en verano de 5 días, que ahora mismo estamos organizando ya la de este año, con siempre pues con la intención de pues eso, de entablar un poquitín la amistad entre los participantes y luego desarrollamos diferentes actividades, siempre relacionadas con la movilidad, con el medio ambiente, con la alimentación, con las economías solidarias, en fin, pues dentro de cada etapa lo que hacemos es preparar una serie de actividades, ¿no? Crear unas sinergias con diferentes colectivos y hasta ahora la experiencia desde luego ha sido muy, muy, muy positiva, ¿no? De hecho, seguimos con ello.
Y simplemente eso, yo veo aquí que soy posiblemente el más joven del grupo, con mis 71 años, ya llevo ya unos cuantos bagajes de experiencia en cuanto a la bicicleta, como aficionado a la bicicleta y como gran defensor de esta, como agente de movilidad, ¿no? Entonces, bueno, veo que efectivamente sois jóvenes y joder, me parece maravilloso el poder compartir con vosotros estos espacios y animaros a que hay que continuar. Y a la compañera esta que dice que siempre va a tener alguna persona que entienda un poquito más o un poquito menos de bicicleta. Pero lo importante es el grupo, la armonía, el compartir espacio, aprender, compartir inquietudes, en fin. O sea, que os animo mucho a seguir. No sé si en un futuro quizá pues los llame y me pongo en contacto con vosotros para pues, probar, ¿no? Pero bueno, estoy encantado escuchándoos y simplemente saludaros y ánimo. Pues muchas gracias, John. No sé si quieres poner por el chat incluso el nombre de la cooperativa que has comentado, porque Sí, así tenemos a mano y más gente lo puede bichear. Y vale, sí. dos cosas. Bueno, por un lado, Iria me comentó que se tendría que ir antes, con lo cual, si alguien tiene alguna pregunta, Iria, perdón, que siempre te pongo tilde donde no hay. Que si alguien tiene alguna cuestión para ella, que aproveche ahora. Y veo que Ana ha comentado por el chat a una pregunta que le hacían, pero no sé si la quieres comentar directamente a viva voz. Sí, bueno, Marta preguntaba qué tipo de iniciativas visitamos y que dónde se puede encontrar la información. Nosotras visitamos iniciativas basadas en los pilares de Biela y Tierra. Cuando empezamos a aterrizar Biela y Tierra y a generar el marco teórico, definimos una serie de pilares que creemos que son fundamentales para afrontar los retos que tenemos por delante y que, aunque estos pilares parezcan nombres raros, hay mucha gente que ya está trabajando en esta línea. Nos parece que la mejor manera de divulgar estos pilares es a través de ejemplos reales. Estos pilares son la agroecología y la soberanía alimentaria, los ecofeminismos, el decrecimiento, la movilidad sostenible, el consumo crítico, consciente y transformador y un mundo rural vivo. Y en nuestra página web, todo esto que recogemos lo comunicamos a través de tres maneras. Nuestra página web por proyectos, cada una de las rutas puedes entrar y en cada una de las rutas vas a encontrar textos, que decimos que es para quien le guste escuchar, vídeos para quien le guste ver, que también están todos en el canal de YouTube, y podcast para quien le guste escuchar, porque así decimos que no hay excusa, ¿no? Están todos los formatos. Y además de la primera y de la segunda ruta, también tenemos editado un libro donde se recogen todos esos textos. Y en este formato, Rural Forks también, en la página web ruralforks.org, están recogidas todos los testimonios y toda esa manera de comunicar también las rutas, como ha comentado antes Alegra, a través de textos e infografías, a través de podcast y a través de vídeos también está en el canal de YouTube de Rural Forks. Así que hay material a tope. Pues muchas gracias, Ana. Félix ha desmuteado, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Si No, no, no. si, vale. Si no, si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano, se desmutee y hable tal cual. Dale, Violeta. Quería preguntar sobre la ruta, la ecomarcha que se va a hacer en julio-agosto y las inscripciones cómo van, si hay que pertenecer a Ecologistas en Acción y todo eso. Vale, pues realmente como todo en Ecologistas en Acción va un poco a última hora. No, quiero decir, estamos ya trabajando en ello. La realidad es que tenemos un recorrido previsto en mente, pero todavía no está como 100% cerrado. La idea es salir de León y acabar en Asturias. Y las inscripciones saldrán en torno a junio. Sí que aprovecho para comentar, porque de hecho es la primera vez que lo comentamos de forma pública, aunque se ha puesto en las inscripciones de primavera y liga con una pregunta que le quería hacer yo a Iria y a Ana y a vosotras en realidad, que es como que por un lado vemos que cada vez hay más interés en el cicloturismo, pero por otro lado nos hacemos la reflexión de que sigue faltando gente y que quizás siempre somos las mismas, ¿no? Entonces ahí sí que en este caso
hemos hecho como un formulario con unas preguntas y vamos a hacer una especie de selección, que creo que es un poco también lo que hacéis, Ana y Edurne, en Rural Forks, pero sí que veíamos, por ejemplo, que una reflexión que se daba los últimos años era falta personas jóvenes. Pues entonces, si se inscriben personas jóvenes, vamos a priorizar o cuando tengamos que discernir entre quién entra y quién no, tendremos eso en cuenta. Igual que estoy viendo a John ahí en la pantalla, tanto para un lado como para otro, ¿eh, John? Tenemos para los dos lados. Lo que sí que nos interesaba era como hacer más diversa la ruta en todos los sentidos, ¿no? Y ahí sí que nos lanzaría una pregunta como a todas las que hemos participado, incluso a la gente del público, que es cómo vemos el mundo cicloturista y también quiénes faltan, porque yo creo que Iria lo decía estupendamente muchas veces en los foros y yo creo que se sigue reproduciendo a día de hoy. Aquí los machitos lo que quieren es ver qué potencia llevan en la bici o qué alforja pesa menos, ¿no? Y que hacen falta muchas veces como foros específicos o rutas no mixtas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer el del cicloturismo quizás un espacio más diverso? Sería mi pregunta. Bueno, nosotras, por lo que has comentado antes también, sí que es verdad que para Rural Forks hay un máximo de inscripciones porque por la financiación que tenemos, pues hay un máximo de personas que pueden participar. Y ahí precisamente en la selección, que ahora mismo hoy hemos empezado, intentamos elegir los perfiles más heterogéneos posibles para que el grupo puede ser, bueno, que podamos aprender las unas de las otras, ¿no? En esto que dices de cómo podemos hacerlo, para mí me parece un reto, porque sí que es verdad, voy a coger así un término que hacemos entre las amigas, ¿no? Que a mí no me gusta pedalear con deporchungos, por ejemplo. Y por mucho que haya que aceptar la diversidad, hay cosas que no me apetece emplear mi tiempo y mi espacio en esto, ¿no? En Rural Forks lo que sí que hacemos precisamente para poder llegar a unos acuerdos de grupo es el primer día que nos juntamos, el primero, el segundo día que los dedicamos a convivencia, a través de una dinámica de consenso llegamos a unos acuerdos grupales en los que siempre aparece esto del ritmo, y casi siempre como un acuerdo al que se llega es que todas las personas vamos al ritmo de la más lenta, ¿no? Y que somos pues un pack. Y creo que esa parte de compañerismo y de solidaridad hace que el proyecto funcione, ¿no? Pero llegar a todos los perfiles igual, pues depende, es que es también como ha comentado antes Siria, ¿no? Hay un nuevo modo de viajar en bici que yo lo respeto porque entiendo que hay personas que buscan pues esa complejidad, o esa superación personal, pero para mí la bici más que deporte es transporte y como he dicho antes es una herramienta de transformación social, entonces para mí es complejo compaginar todo eso. Vale. Iria, no sé si tú quieres comentar algo, si no, Andrea tiene la mano levantada, como veas. Eh, bueno, al hilo de lo que comentó Ana, ¿no? Es un poco, mm, yo creo que la identificación con la otra, en nuestro caso que somos todas mujeres, es el poder de la, del, de que nos volamos de la convocatoria, no me salía la palabra. Es el poder de la convocatoria y las ganas de volverse a encontrar, ¿no? Cuando tú te identificas con la otra. Entonces, sí que es verdad que hay una diversidad, pero tenemos, no sé si llamarlo valores, ¿no? Pero sí que tenemos unos puntos en común, que es pues que nos motiva mucho más conocer a Manoli de la panadería no sé qué en el pueblo no sé cuánto antes de cumplir con nuestro cronómetro. Igual estoy exagerando en el ejemplo, pero me entendéis, ¿no? Es como, em, entonces en base a eso, en el caso, por ejemplo, de
las mujeres siempre vamos con esos miedos de voy a ser la última, no me van a esperar, no estoy en condiciones ni físicas, ni mentales, ni de capacidad. O sea, al final es como el sentirte capaz de poder afrontar una actividad. Y cuando lo logras y está todo bien y te das cuenta que ser la última no es nada malo, es como cierras el grupo y ya está. Siempre hay alguien que tiene que cerrar el grupo y no se toma como una carga y no sé qué, es cuando te sientas como integrado dentro del grupo. De ahí la importancia, por ejemplo, de Alegre, ¿no? Que decía, si quiere, ahora no me acuerdo si fue Alegre o Violeta, pero bueno, una de las dos decía lo de necesitáis encontrar un grupo o alguien, ¿no? Es como si tú quieres hacer una actividad, pregúntale a esa persona que está haciendo esa actividad, no a alguien que no está haciéndola, ¿no? Entonces, aquí va un poco igual. No sé cuántas personas participan en la ecomarcha, 300 algo así, ¿no? Era el número. No 100. no podríamos Pero controlar bueno, a la gente. No, en torno a 100 personas estamos. Es verdad que el verano pasado fuimos más, fuimos en torno a 130, 120, pero como que vemos que a partir de ese número ya se empieza a, a desbordar todo un a poco. desvirtuar. Sí, Sí. sí, sí, pero también, No, bueno, es mucha gente, es que luego hay que mover, es una logística. En nuestros casos, por ejemplo, las cicloquedadas, que es como hemos titulado los encuentros anuales de Soy Cicloviajera, no pasamos de 49. Y no porque no haya capacidad. O sea, si dejásemos, seríamos muchas más. Pero creo que al final es importante que haya un volumen donde hay una interacción, donde nos conocemos. No digo que te vayas a aprender los 50 nombres, pero sí que haya, ¿no? Esa convivencia, eso, el ser parte de ese grupo, no que tú vienes, disfrutas y te vas, ¿no? Ese grupo hay que construirlo, ¿no? O sea, hay como que... entonces, una frase que estoy aprendiendo mucho últimamente es que menos es más. Igual no sirve también. sí, sí. Andrea, Hola, pues nada, me parece precioso lo que comentáis, especialmente quitar un poco el foco como de la hipercompetitividad esta que solemos ver en los grupos, bueno, no mixtos, pero que son casi todos hombres. Esa es una de las principales razones por las que nunca me he acercado mucho a lo que es la bicicleta formato colectivo. Casi siempre he preferido ser yo y poder ir a mi ritmo, ¿no? Entonces mi pregunta va un poco a Iria, ya que se tiene que ir pronto. No sé, me pregunto, todas esas mujeres que participan en Soy cicloviajera, ¿solían venir también de espacios no mixtos o lo más frecuente era que fueran ciclistas solitarias o qué era lo más frecuente? ¿Que vinieran de experiencias así con ciclobros o que no se hubieran atrevido? No sé. Hay las dos cosas. Hay la que andaba en bici y está un poco cansada de hacerlo sola y mucha respuesta es, ¿dónde estabais? Si yo lo que buscaba era esto. Hay la que viene, sí, cansada, desmotivada, ¿no? De decir, "No, es que no me aporta, ¿no? Es que yo lo que busco es otra cosa". Hay ese perfil también. Hay la de cero 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 nada, 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 pero sí le gusta la bici y de repente ha encontrado como ese espacio en el que aprender, introducirse, avanzar a otro ritmo, sin presión, ¿no? Con otro tipo de acompañamiento. Sí, hay de diferentes perfiles. Qué guay. Muchas gracias. También las hay súper deportistas, ¿eh? También las hay súper deportistas y súper de entrenar que, así como entrenan un día, otro día les gusta ir más tarde. O se juntan dentro del mismo evento con otras chicas que les gusta también ir más ligeras. Y esto es lo guay. O sea, al final entre 50 pues siempre hay diferentes ritmos, ¿no? Diferentes conversaciones, diferentes puntos de vista, experiencias. Es lo guay. Genial. Gracias. gracias, Andrea. ¿Alguien tiene alguna pregunta más y se quiere desmutear y comentarla? Si no, también
que teníamos planteado acabar en torno a las 8:15, 8:20 como mucho, Muy bien. porque tanto Iria como Ana se tendrían que ir. Si alguien, también digo, si alguien tiene una duda súper específica de la ecomarcha, yo me puedo quedar más al final y responderle específicamente, o está el mail de la ecomarcha, ¿eh? Pero como intentemos plantear alguna pregunta colectiva y si no, cerramos también, que no pasa nada. Perdonad una cosa, es que Joaquín justo ha escrito ahí. Nosotras en Soy Ciclo Viajera hicimos un podcast durante 2 años, más o menos, hay 26 episodios y entre ellos hay 2 especiales que grabamos durante los encuentros anuales. Entonces son muy divertidos y están muy guays. Si alguien tiene ganas de escuchar, lo escucha en las plataformas, Soy Ciclo Viajera el podcast y vais a encontrar algo que diga especial ciclo quedada y es un episodio grabado íntegramente en directo durante los 3 días de los viajes. Entonces sí, es simpático. Gracias, Joaquín. Pues qué guay. Pues si nadie dice nada súper rápido, te doy 3 segundos, contaos, no es el caso. Voy a cerrar si os parece bien. Y nada, sobre todo daros las gracias a vosotras que habéis explicado las iniciativas, porque personalmente era un webinar al que a mí me hubiera gustado asistir como público, entonces también da ahí un poco la motivación de montarlo y no sé, recoger un poco palabras que han ido saliendo en vuestras diferentes ponencias, ¿no? Que es comunidad, territorio, viaje, turismo, también con la reflexión esa detrás de qué manera viajamos y menos es más muchas veces. Las dudas que nos pueden salir a muchas, alforja también salía, activismo, futuro. Y la última que me apuntaba es la de violentos, como en el cartel, violentos, porque creo que al final, en el contexto este también de cada vez más un cicloturismo o este cicloturismo incipiente de individualista y rápido, no parar, ir con equipamiento súper técnico, sigue la resistencia de las alforjas en cierta manera y con iniciativas colectivas como las que os hemos mostrado aquí. Y creo que con eso nos quedamos todas. Así que nada, agradeceros tanto a las que habéis hecho la exposición como a las personas que habéis estado escuchando todo este rato, que a veces es difícil desde la pantalla. Y nada, que os mandamos un beso fuerte y que esperamos que os haya gustado. Un abrazo a todas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, Lucas, Oh, por Gracias. organizarlo también. oh. Muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias a Dios.